días, Ramón Edgardo. Así es, con don Jorge Illescas, connotado analista político de nuestro país. Don Jorge, ¿cómo mira esta situación? Y esto, la Comisión de la Verdad ha recomendado desde el 2017 reformas electorales para evitar esta cisma que estamos viendo los hondureños. ¿Por qué no se cumplió? Buenos días. Porque no es del interés de los políticos, porque ahí las recomendaciones son bastante profundas y eso no conviene a muchos políticos que son los que han detectado el poder. Y por eso nos estamos viendo en estas circunstancias. En política no hay nada casual, todo es debidamente planificado y lo que estamos viendo es precisamente eso. Yo creo que uno de los problemas que la oposición debió haberse opuesto con mucha energía era al nombramiento de Lisi como secretaria de Estado en el despacho de defensa, porque ella no está ahí para cumplir con lo que dice la Constitución, sino para cumplir con los propósitos del LIBRE. Ella es una política que ha llegado a ser política a las Fuerzas Armadas. Esto yo lo dije muchas veces, pero infortunadamente ha pasado bastante inadvertido por la oposición. Es decir, usted aconsejó a la oposición que no permitieran eso. La oposición se mira muy fría, entonces ante esto se miró muy fría. Muy tolerante, bastante tolerante, pensando que estamos viviendo el pasado. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, porque nosotros vivimos una situación inédita tanto en lo nacional como en lo internacional. Y eso quiere decir que se requieren soluciones inéditas. Y en diferentes foros yo he venido señalando que no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, pero que va a pasar algo de mucha beligerancia, de mucho impacto en el nivel nacional, lo va a pasar. Porque Libre no ha llegado al poder para salir, sino para quedarse cueste lo que cueste. Y lo que está haciendo Roosevelt no es casual. Eso está dentro del libreto que están cumpliendo para quedarse en el poder. Resulta un hombre altanero, irrespetuoso, y no es realmente, no cumple con la Constitución. Él sabe lo que dice la Constitución. El 272 es un artículo constitucional muy claro y él está a disposición del Consejo y él tiene que obedecer lo que dice el Consejo. Él es, en este momento es subalterno del Consejo. Él dice que no tiene jefes, claro que tiene jefes, y en este momento es el Consejo, no es COSET, sino que es el Consejo. También en otra cosa que cometió errores la oposición fue no haberse opuesto con mucha energía al nombramiento de Ochoa, porque Ochoa es una persona muy radical políticamente y también llegó allí a hacer lo que está haciendo. Pero hoy tenemos un problema muy grave, no solamente lo de Roosevelt, sino que tenemos una confrontación interna dentro del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay una pelea entre Ochoa y ¿cómo se llama? COSET, y luego una confrontación con Roosevelt. Entonces lo que se vislumbra para las elecciones generales es algo que no sabemos qué va a pasar. Es decir, pero que va a pasar, va a pasar. Es decir, cueste lo que cueste, entonces quieren quedar en poder este instituto político de nuestro país. Estamos hablando de Libertad y Refundación Libre. Sí, mire. Intentando la democracia. Sí, Mel es un político que tiene mucho olfato, que tiene suficiente capacidad de maniobra, y él dice, el ADN del Partido Libre es la constituyente. Entonces aquí puede pasar cualquier cosa, y porque Mel quiere cumplir con su palabra, la constituyente, ese es su propósito. Y además de ese propósito de la constituyente es destruir a los dos partidos históricos. Eso lo ha dicho, y el que quiera equivocarse es porque le da la gana, pero también eso es bien claro, como también es claro lo que dice Rixi, dice, mi modelo es el cubano, mi modelo es el cubano, y lo repite insistentemente. Nos está diciendo para dónde nos encaminan, para un estado fallido como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Entonces nos están diciendo, si la oposición no toma en cuenta estas advertencias, entonces Honduras está perdido. ¿Está cumpliendo a cabalidad el libreto emanado por Mel Zelaya, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras? Sí, indudablemente. Indudablemente, Roosevelt incluso ha asumido actitudes políticas de izquierda. Cuando él dice que hay 10 familias que explotan a los pobres y que hay que aprobar esa ley donde él no tiene que meterse, esas frases, los pobres
y los ricos, eso se llama confrontación de clases. Y eso es la esencia justamente del marxismo-leninismo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar entonces en las próximas elecciones generales? No sé lo que va a pasar, no sé, pero que va a pasar, va a pasar. Pero no tenemos una bolita de cristal para decir va a pasar tal cosa. ¿Algo malo, algo bueno? Definitivamente, definitivamente. Es decir, si la oposición no toma conciencia del peligro que nos acecha, pueden pasar cosas muy graves en Honduras. Es decir, esto que está ocurriendo no es nada, entonces, por lo que se viene. Es parte de lo que se viene. Esto yo lo he venido diciendo en diferentes foros. Me preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé qué va a pasar, pero que va a pasar, va a pasar. Ahora bien, ¿son órdenes de Venezuela, órdenes de Nicaragua? No necesariamente. Él está identificado y el grupo que lo apoya está identificado con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, está identificado con esa línea política. ¿Se tiene que retractar el jefe de las Fuerzas Armadas por todo lo que dijo? Bueno, lo que el jefe de las Armadas no es que se retracte, sino que es objeto de un juicio político. Y aquí concluyo. ¿Debe renunciar, sí o no, el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Debe renunciar? ¿No? Depende, porque si va a renunciar para poner al cuñado de Carlón, entonces quedamos igual o peor. Es decir, Rubel podría ser más bien el jefe del ministro de Defensa después. Podría ser, todo está, pero son cosas insignificantes. Son escenarios que pueden ayudar. Escenarios. El problema es qué tiene planificado Mel para la generación. ¿Atentados en la democracia entonces? Sí, no, definitivamente. Cualquier cosa esto que está pasando es un atentado contra la democracia. Y hay algo más. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Porque de acuerdo al Código Penal, hay delitos ahí electorales que se castigan con 4 o 6 años, pero hay delitos graves como los que se han cumplido que se hacen mérito a que se le quite a esos ciudadanos sus derechos ciudadanos por 10 años. Muchísimas gracias. Okay. Yo le agradezco bastante su tiempo, don Jorge Illescas. Así analizamos este tema postelectoral. Buenos días.